Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP orientado a objetos, y estamos utilizando PDO para poder conectarnos al servidor de base de datos de tipo MySQL, donde en este momento nuestra aplicación web ya cuenta con la siguiente interfaz que vamos a utilizar para poder registrar usuarios en nuestro sistema. Ahora lo que prosigue es obtener la información de estos campos de texto por el lado del servidor, y lo que haremos para poder obtener esta información será utilizar unas clases anónimas que nos proporciona PHP. Bien, vamos a pasar a nuestro editor de preferencia y vamos a crear un nuevo archivo, y este archivo lo vamos a crear en la carpeta de librería. Hay que seleccionar la carpeta, luego el siguiente icono, y voy a crear un archivo llamado clases anónimas.php. Pueden observar que tengo la siguiente clase. Ahora voy a crear una clase a esta clase le llamaré tal como se llama el archivo, clase anónima, pero no va a extender ni heredar de ninguna clase. Ahora dentro de esta clase voy a crear una función y la llamaré TheUser. Va a recibir un parámetro que será un array, pero vamos a colocar la siguiente etiqueta para poder indicarle a la función que el dato que va a recibir directamente será un array, pero tenemos que colocar la siguiente palabra array. Muy bien, de esta forma el dato que tiene que venir definitivamente por el siguiente parámetro tendrá que ser un array. Ahora dentro de esta función lo que haré será crear un return para poder retornar una clase anónima. Se ha colocado la palabra new, luego la palabra class, y de esta forma se está creando una clase anónima. Es una clase anónima porque no contiene ningún nombre, porque pueden observar que justamente aquí tenemos la palabra class, pero la clase contiene un nombre, que es el siguiente nombre. Pero aquí estamos creando una clase sin nombre, por este motivo se llaman clases anónimas. En esta llave vamos a colocar punto y coma. Ahora dentro de esta clase anónima voy a crearle unos atributos. He colocado la palabra public para poder crear los siguientes atributos: número de identidad, name, last name, email, password, teléfono, user, role, imagen. Estos atributos contienen el mismo nombre, que van a contener unas columnas que nosotros vamos a crear en una tabla que también se va a crear en la base de datos. Ahora vamos a crearle el método constructor a esta clase. Como esta clase recibe un parámetro que es un array, el método constructor va a recibir ese parámetro. Ahora dentro del método constructor lo que haremos será verificar si ese array contiene información. Y vamos a crear la siguiente condición, donde vamos a colocar el valor de 0 y comparar este valor de 0 con el dato que me va a proporcionar el siguiente método, que va a contar cuántos elementos contiene el array. Si este método me devuelve un valor mayor que el valor de 0, es porque el array contiene información, y haremos lo siguiente. Vamos a colocar la palabra this para poder llamar a los siguientes atributos. Aquí no es necesario utilizar el siguiente signo, solo colocando la palabra this, el operador flecha, luego el nombre de ese atributo para poder inicializarlo. Y voy a inicializar este atributo con la información que voy a obtener del siguiente array y de la posición 0. Y esto haremos con las demás propiedades. Voy a obtener la información de este array de la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para poder almacenar esta información justamente en los siguientes atributos. Bueno, me hacen falta que inicializar los siguientes atributos, role e imagen. Luego vamos a inicializar estos elementos. Por ahora dejaré estos elementos totalmente fuera. Solo voy a inicializar por ahora estos elementos. Bien, de esta forma tenemos la clase anónima que contiene una función llamada THEUSER que me va a retornar una clase anónima que contiene los siguientes atributos:
ya que con esta clase anónima lo que haremos será gestionar información de una tabla que vamos a crear en la base de datos, que esa tabla tendrá el nombre de user. Ahora, voy a copiar el nombre de esta clase y voy a pasar al archivo controller que tenemos en la carpeta de librería y haré que esta clase herede de esa clase. Donde he colocado la siguiente palabra para que la clase controller herede de la siguiente clase. Esto significa que la clase controller tiene acceso a todos los elementos de la siguiente clase. Y si esta clase controller contiene acceso a esos elementos, todos los controladores que nosotros tengamos en nuestra aplicación tendrán acceso a las funciones de la clase anónima. Bien, ahora tenemos que pasar a la clase controller, o sea user controller, y vamos a crear una nueva función. A esta función yo la llamaré agregar user. Esta función se va a ejecutar cuando nosotros ejecutemos el procedimiento que nosotros tenemos justamente aquí en registrar, porque tenemos un formulario que haremos que este formulario ejecute una petición por post. Tenemos que proporcionarle esa información y vamos a colocar la siguiente etiqueta acción y vamos a colocar el nombre de esa función. Solo con colocar el nombre de la función vamos a ejecutar esa función que tenemos en el controlador user controller. Ahora vamos a verificar si podemos obtener esta información. Pueden observar que tenemos justamente aquí un campo de texto llamado número de identidad. Vamos a pasar al controlador y vamos a crear un procedimiento para poder capturar esa información de ese campo de texto, donde voy a crear una variable llamada ejecutar y le voy a proporcionar el valor de true. Luego voy a crear una condición y dentro de los paréntesis de esta condición voy a llamar al siguiente método para poder verificar si este elemento está vacío, o sea, esta variable de tipo post que contiene el siguiente nombre, que va a capturar el dato del campo de texto que contenga el nombre, número de identidad. Vamos a verificar si ese campo de texto está vacío. Si ese campo de texto está vacío, voy a crear una variable llamada número de identidad y la voy a inicializar con el siguiente mensaje: ingrese el número de identidad, y a la variable ejecutar le voy a proporcionar el valor de falso. Ahora, fuera de esta condición, voy a crear el siguiente procedimiento. Voy a crear una variable de sesión para poder almacenar la información en las cookies del navegador. Pueden observar que se ha creado una variable y esta variable va a contener como nombre o como llave model 1. Pero la información que podemos almacenar en una variable de sesión tiene que ser un dato de tipo string. Por este motivo voy a asignarle el siguiente método para poder serializar un array. Y el array que voy a serializar será el array que he colocado dentro de los paréntesis. Y este array contiene la siguiente información, o sea, la siguiente variable de tipo post, donde voy a capturar el dato que esté almacenado en la siguiente llave, o sea, en el campo de texto que contenga el siguiente nombre, número de identidad, nombre, last name, email, password, teléfono y user. Bien, es la información que voy a almacenar en la siguiente variable de sesión. Ahora, debajo de este procedimiento voy a colocar un método que lo vamos a utilizar para poder redireccionar nuevamente a este usuario a la vista registrar. Ahora pasemos a nuestro navegador. Voy a actualizar. Voy a ingresar un dato, el siguiente dato de tipo entero. Ahora voy a presionar el botón registrar. Perfecto, como pueden observar me ha redireccionado nuevamente a la siguiente interfaz. Estoy haciendo este procedimiento porque quiero evitar el reenvío del formulario. Si nuevamente actualizo, pueden observar que no tengo ningún reenvío del formulario. Genial, pero yo quiero recuperar nuevamente ese número de identidad y visualizarlo en el campo de texto número de identidad. Estoy haciendo esto también por si se genera alguna excepción o algún error, obtener ese mensaje de error y poder mostrárselo al usuario que está tratando de registrar
un usuario. Pasemos nuevamente a nuestro editor. Y la información de cada campo de texto se va a almacenar en la siguiente variable de sesión, pero utilizando un array. Bien, ahora lo que yo quiero es obtener la información nuevamente de esta variable de sesión, pero lo vamos a obtener en la siguiente función, porque cuando nosotros ejecutamos el formulario, estamos reenviando nuevamente a este usuario a la vista registrar, ejecutando el siguiente método o la siguiente función, donde voy a crear una condición para poder evaluar esa variable de sesión. Si esa variable de sesión está definida, utilizando el siguiente método vamos a verificar si esa variable de sesión está definida. Vamos a ejecutar lo siguiente, donde voy a crear un objeto llamado array1 y vamos a asignarle el siguiente método para poder deserializar la información que esté almacenada en la siguiente variable de sesión, que es un dato de tipo string y que contiene un array que está serializado, y lo vamos a deserializar. Ahora este objeto ya contiene esa información, o sea el siguiente array con toda la información que estamos obteniendo de la siguiente variable de tipo post. Pero vamos a crear una condición para poder verificar si el array es distinto a null. Si es distinto a null es porque contiene información y vamos a ejecutar lo siguiente. Voy a crear un objeto llamado modelo1, le voy a asignar la palabra this para referirme a esta clase, o sea al controlador. Con el operador flecha vamos a llamar a la función TUser que nosotros hemos creado en la clase anónima. Pueden observar que ya tenemos acceso a esas funciones. Y a esta función vamos a pasarle como array el siguiente elemento que contiene la información que estamos obteniendo de nuestro formulario. Por este motivo he creado los siguientes atributos que prácticamente son los mismos nombres que contienen nuestros campos de texto. De esta forma le estamos pasando esta información a la función anónima para poder inicializar los siguientes elementos. Ahora voy a cortar esta línea de código. Pero aquí en vez del valor de null voy a colocar el objeto modelo1 para poder pasarle esta información a nuestra vista. Bien, genial. De esta forma le estamos pasando nuevamente la información de ese modelo a nuestra vista que contiene un array. Ahora tenemos que obtener la información en nuestra vista. Pasemos nuevamente a nuestra vista a registrar. Y justamente aquí voy a obtener esa información. Voy a proporcionarle un nuevo atributo al campo de texto número de identidad. Voy a colocar el atributo value. Dentro de la comillas doble voy a colocar la etiqueta PHP, un eco para poder imprimir. Vamos a colocar el nombre del parámetro que estamos pasando a la vista, que es modelo1. Ahora con este objeto voy a llamar a un atributo. Pueden observar que estoy colocando el operador flecha y voy a llamar al atributo número de identidad. Que este objeto prácticamente contiene la clase anónima que nos está proporcionando la siguiente función TUser. Y con esa clase anónima nosotros vamos a llamar a la propiedad número de identidad para poder obtener la información que contenga ese elemento. Luego voy a colocar el siguiente operador en busca de valores nulos. Ahora, si este atributo contiene un valor nulo, lo que haremos será mostrar comillas doble, o sea, limpiar nuestro campo de texto o visualizar absolutamente nada en nuestro campo de texto, ya que si no hacemos esta operación tendríamos un pequeño inconveniente o un error, porque el atributo número de identidad no estaría definido o contiene un valor nulo, pero si contiene un valor nulo, mostramos absolutamente nada en nuestro campo de texto. Pero si no contiene un valor nulo, mostramos el dato que contenga ese elemento. Vamos a verificar si este procedimiento está funcionando correctamente y pasemos a nuestro navegador. Voy a actualizar. Bueno, al parecer tenemos un pequeño inconveniente.
Vamos a verificar. Bueno, creo que este problema lo tengo en el controlador. Justamente aquí no me está mostrando la vista registrar, no me la está renderizando. Bien, a esta condición vamos a crearle un else. Y vamos a copiar esta línea de código. Y vamos a pegarlo. Si el array está totalmente nulo, mostramos la vista, pero aquí vamos a colocar el valor de null. Porque no vamos a pasar ninguna información a la vista. También vamos a crearle un else a esta condición. Si la variable de sesión no está definida, mostramos la vista y no pasamos ninguna información a esa vista. Bien, pasemos a nuestro navegador y voy a actualizar. Bien, perfecto, nuevamente ya tengo la siguiente vista, genial. Ahora, voy a ingresar nuevamente la siguiente información, o sea, el siguiente número de identidad. Cuando yo presione registrar, nuevamente vamos a redireccionar a este usuario a la vista registrar. Y la información que está en ese campo de texto tiene que ser persistente. Voy a presionar el botón registrar. Bueno, hemos pasado nuevamente a la vista registrar y el dato no es persistente. Se elimina. Tiene que mantenerse esta información. Voy a verificar nuevamente. Y me hace falta un procedimiento y lo haremos dentro del método constructor. Estas variables de sesión no están siendo creadas porque no estamos inicializando las sesiones. Bueno, esto lo haré después. Vamos a colocar el siguiente método, sesión start, para poder inicializar las sesiones. Por este motivo no se estaban creando las variables de sesiones y aquí esta variable de sesión no está definida. Vamos a verificar nuevamente, pasemos al navegador. Voy a actualizar. Voy a ingresar el dato. Voy a presionar el botón registrar. Bueno, sigo teniendo problemas. Bien, pasemos nuevamente a nuestro editor. Bueno, creo que ya sé dónde está el problema. Lo que pasa es que tenemos que pasar al archivo view. Y justamente aquí tengo un objeto llamado model, pero voy a colocarle model 1. Porque este mismo objeto es el que estamos llamando justamente en el archivo registrar. Justamente aquí, model 1. Por este motivo no me está obteniendo información. Estamos obteniendo un valor nulo en este objeto. Y si estamos obteniendo un valor nulo, con el siguiente operador evaluamos ese valor nulo. Y si obtenemos un valor nulo, mostramos absolutamente nada en nuestro campo de texto. Bien, vamos a verificar. Y voy a actualizar. Muy bien, perfecto. Como pueden observar, estoy obteniendo la información que ingresé anteriormente. Genial. Esto significa que el procedimiento está funcionando correctamente. Voy a limpiar el campo de texto. Voy a presionar el botón registrar. Correcto, no obtenemos absolutamente nada porque el campo de texto está vacío. Pero si yo ingreso los datos, nuevamente presiono el botón registrar. Perfecto, mantengo esa información. Redireccionamos al usuario y siempre mantenemos la información en el campo de texto. Esto significa que ahora el procedimiento sí ya está funcionando correctamente. Pero si nosotros hacemos clic derecho, inspeccionar, pasemos a las siguientes opciones del navegador, busquemos aplicación, busquemos la opción cookies, localhost y pueden observar que tengo la siguiente variable de sesión que se ha creado almacenando la información de ese formulario. Bien, podemos hacer persistentes los datos que nosotros ingresemos en este campo de texto. Tal como les mencioné anteriormente, estoy haciendo persistentes estos datos de estos formularios por si se genera algún error en el servidor y el usuario no puede registrarse. Bien, mantener la información que ingresó este usuario en sus respectivos campos de texto. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP. Espero que este video les haya gustado
Y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.